Bien, ahora sí ha concluido la lectura de la Pasión del Señor según San Juan y nos disponemos a escuchar la homilía del del cardenal Raniero Cantalamessa, el predicador de la Casa Pontificia. Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora saprete che io sono. Cuando hayan levantado en alto al Hijo del Hombre, sabrán que yo soy. Hay un crescendo en comparación con los anteriores yo soy, pronunciados por Jesús en el Evangelio de Juan. Él ya no dice yo soy esto o aquello, el pan de vida, la luz del mundo, la resurrección y la vida. Él simplemente dice yo soy, sin especificación. Richiama intenzionalmente le parole dell'Esodo e di Isaia. Esto da a su afirmación un significado metafísico absoluto. Recuerda intencionalmente las palabras del Éxodo e Isaías en las que Dios mismo proclama su divino yo soy. La novedad absoluta de esta palabra de Cristo se descubre solo si prestamos atención a lo que precede a la autoafirmación de Cristo. Cuando hayan levantado en alto al Hijo del Hombre, sabrán que yo soy. Como si dijera, lo que yo soy y por tanto lo que Dios es, solo se sabrá desde la cruz. La expresión ser levantado en el Evangelio de Juan se refiere, como sabemos, al acontecimiento de la cruz. Estamos ante una inversión total de la idea humana de Dios y en parte también de la del Antiguo Testamento. Jesús no vino a retocar y a perfeccionar la idea que los hombres tienen de Dios, sino en cierto sentido a trastocarla y revelar el verdadero rostro de Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo fue el primero en comprender cuando escribe. Il mondo con tutta la sua sapienza. Y puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por el camino de la sabiduría, quiso Dios valerse de la necedad de la predicación para salvar a los que creen. Pues los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos y griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Entendida desde esta perspectiva, la palabra de Cristo adquiere un significado universal que interpela a quienes la leen en cualquier época y situación, incluida la nuestra. Esa inversión de la idea de Dios, de hecho, siempre necesita ser renovada. Desafortunadamente, dentro de nosotros, en nuestro inconsciente, todos todavía cargamos con la idea de Dios que Jesús vino a cambiar. Podemos hablar de un Dios, espíritu puro, ser supremo, etc. Pero ¿cómo podemos verlo en la aniquilación de su muerte en la cruz? Dios es omnipotente, por supuesto, pero ¿qué tipo de omnipotencia es la suya? Frente a las criaturas humanas, Dios se encuentra desprovisto de cualquier capacidad, no solo coercitiva, sino también defensiva. No puede intervenir con autoridad para imponerse a ellos.
no puede hacer otra cosa que respetar hasta el infinito la libre elección de los hombres. Y así, el Padre revela el verdadero rostro de su omnipotencia en su Hijo, que se arrodilla ante los discípulos para lavarles los pies, en su Hijo que, reducido a la impotencia más radical en la cruz, continúa amando y perdonando sin condenar jamás. La verdadera omnipotencia de Dios es la impotencia total del Calvario. Se necesita poco poder para mostrarse, pero hace falta mucho para dejarse de lado, para borrarse. Dios es esta ilimitada capacidad de ocultamiento de sí mismo. Et sinanibit sempti sum. Se aniquiló a sí mismo. A nuestra voluntad de poder, Dios opuso su impotencia voluntaria. Qué lección para nosotros que más o menos conscientemente siempre queremos relucir. Qué lección especialmente para los poderosos de la tierra, para aquellos entre ellos que no piensan ni remotamente en servir, sino solo en el poder por el poder. Aquellos, dice Jesús en el Evangelio, que oprimen al pueblo y además se hacen llamar benefactores. Pero el triunfo de Cristo en su resurrección no anula esta visión, reafirmando la invencible omnipotencia de Dios. Sí, pero en un sentido muy diferente al que solemos pensar. Muy diferente de los triunfos que se celebraban al regreso del emperador de sus campañas victoriosas, recorriendo una calle que aún hoy en Roma lleva el nombre de Via Triunfale. Hubo, por supuesto, un triunfo en el caso de Cristo y un triunfo definitivo e irreversible. Pero, ¿cómo se manifiesta este triunfo? La resurrección ocurre en el misterio, sin testigos. Su muerte, hemos oído en el relato de la Pasión, fue vista por una gran multitud y en ella participaron las más altas autoridades religiosas y políticas. Una vez resucitado, Jesús aparece solo a unos pocos discípulos, fuera del foco de atención. Con esto, quería decirnos que después de haber sufrido no debemos esperar un triunfo externo, visible, como la gloria terrenal. El triunfo se da en lo invisible y es de orden infinitamente superior porque es eterno. Los mártires de ayer y de hoy son testigos de ello. El resucitado se manifiesta a través de sus apariciones de manera suficiente para dar un fundamento sólido a la fe a quienes no se niegan a creer a priori, pero no es una revancha que humille a sus oponentes. No aparece entre ellos para demostrarles que están equivocados ni para burlarse de su ira impotente. Cualquier venganza sería incompatible con el amor que Cristo quiso testimoniar a los hombres con su pasión. Se comporta humildemente en la gloria de la resurrección como en la aniquilación del Calvario. La preocupación de Jesús resucitado no es confundir a sus enemigos, sino ir inmediatamente a tranquilizar a sus discípulos desmayados y, antes que ellos, a las mujeres que nunca habían dejado de creer en él.
En el pasado hablábamos a menudo del triunfo de la Santa Iglesia. Se rezaba por ello y se recordaban de buena gana sus motivos históricos. Pero ¿qué tipo de triunfo se tenía en mente? Hoy nos damos cuenta de cuán diferente era ese tipo de triunfo del de Jesús. Pero no juzguemos el pasado. Siempre hay el riesgo de ser injustos cuando juzgamos el pasado con la mentalidad del presente. Más bien, acojamos la invitación a que Jesús dirige al mundo desde lo alto de su cruz. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Pareciera casi una ironía, una burla. Aquel que no tiene una piedra sobre la que apoyar su cabeza, aquel que ha sido rechazado por los suyos, condenado a muerte, aquel ante quien uno se cubre el rostro para no ver, se dirige a toda la humanidad de todos los lugares y de todos los tiempos y dice: vengan a mí todos y yo los aliviaré. Vengan ustedes ancianos, enfermos y solos, ustedes que el mundo deja morir en la pobreza, el hambre, bajo las bombas o en el mar, ustedes que por su fe en mí o por su lucha por la libertad languidecen en una celda de prisión. Vengan mujeres víctimas de la violencia. En definitiva, todos, sin excluir a nadie, vengan a mí y les daré un refrigerio. No he prometido, tal vez solemnemente, y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Ma che ristoro puoi darci tu, o uomo della croce? Tú più derelitto e affaticato di quelli che vuoi. Pero qué alivio puedes darnos, oh hombre de la cruz, más abandonado y cansado que aquellos a quienes quieres consolar. Vengan a mí porque yo soy Dios. He renunciado a vuestra idea de omnipotencia, pero mantengo intacta mi omnipotencia, que es la omnipotencia del amor. Está escrito: lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Puedo dar refrigerio, incluso sin quitar la fatiga y el cansancio en este mundo. Pregúntale a los que lo han experimentado. Sì, o Signore crocifisso, con il cuore gonfio di gratitudine, nel giorno in cui commemoriamo la tua passione. Sí, oh Señor crucificado, con el corazón lleno de gratitud en el día que conmemoramos tu pasión y muerte, proclamamos en voz alta con tu apóstol Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Pero en todo esto vencemos de sobra gracias a aquel que nos ha amado, pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Jesús Cristo, nuestro Señor.